Estás entrando a El Mundo Según Vince. ¿Charlotte Lascurain volverá a ser llevada ante la ley? Hoy les traigo un pequeño chisme sobre dos creadores de contenido de los que ya hemos hablado en el canal, y es que la noche del domingo 19 de enero, Luca44 dio a conocer en un en vivo que Charlotte Lascurain estaba tratando de tirar dos videos de su canal de YouTube. Aquí la situación es que ambos tienen el contacto del otro y estaban en comunicación alrededor de esos días, ya que fue cuando se realizó un en vivo en dicho canal de Luca, donde con consentimiento de Charlotte, varios creadores de contenido entraron para cuestionarla y supuestamente ella y Luca estaban en buenos términos. Por eso es que este último sintió estas denuncias o intentos de strike hacia su canal como un acto de mala fe, por lo que advirtió a Charlotte de manera muy seria que podría tomar acciones legales en su contra, ya que la misma Charlotte y YouTube le habían proporcionado todas las pruebas necesarias para proceder. Y bueno, ustedes saben que yo publiqué un video que esa persona pues me pidió amablemente que bajara de internet, ¿no? El problema está en que yo recibí su mensaje el mismo día que lo publiqué ese video, ¿vale? Y pues yo estaba hablando con esta Charlotte en privado. Yo estaba hablando con ella en privado. Ahorita les voy a contar algo que no les he contado acerca de esa charla. Y pues como yo les comenté en mi video anterior, pues simplemente le di el espacio, ¿no? Le dije, bueno, si tú quieres que ese video se baje, pues entonces da la cara, dame un respaldo de que esas cosas pues estuvieron ahí, ¿no? Tus audios, todo, y discúlpate con quien tienes que disculparte. Los videos en cuestión son estos, compis, ¿vale? Vamos a ver, compartir pantalla. Es que tengo ya varias pantallas aquí. Aquí está. Es importante que veamos esto. El Charlotte Lascurain y su ridículo intento por limpiar su imagen. Aquí en la imagen ustedes alcanzan a ver que viene 5 de enero, ¿verdad? Este video fue publicado el 5 de enero, compis, ¿vale? Bueno, pasa lo del directo, ¿ok? Pasa lo del directo, que fue este video, ¿vale? Y este suceso ocurrió el día 6 de enero, compis, ¿vale? Hace 11 días, a las 2:31 de la mañana. El miércoles 8 de enero. Esto es muy importante, compis, ¿vale? Hola, directamente de YouTube Copyright. Hemos recibido la siguiente notificación de infracción de derechos de autor en la que se hace mención a tus videos. Creemos que tu contenido está protegido por el uso o trato legítimo o alguna excepción similar sobre los derechos de autor. Te escribimos para informarte de que no tenemos intención de retirar tus videos en este momento. Tú tienes el control sobre la disponibilidad de los videos de tu canal, incluida la opción de eliminarlos si es que lo quieres hacer. Viene el enlace al video. Yo no iba a bajar ningún video, ni iba a hacer nada. Pero te di la entrada, mientras tú sigas atacando el canal a mis espaldas. Pero algo sí me molesta mucho la doble cara, ¿vale? Me molesta mucho la doble cara. Tanto a mí como a terceros. Me caga que vayan con gente, se paren el cuello, presuman cositas, digan cositas que no pueden sostenerme a mí de frente. Pero me caga aún más que vengan y me den una cara de mustia mientras me están atacando el canal a mis espaldas. Si tú tenías la opción de retirar tu reclamación de derechos, ¿por qué cuando hicimos el trato no la retiraste, Charlotte? Yo nada más publiqué la historia de que iba a hacer este en vivo y rapidísimo me escribió. Me escribió por privado para aclararme que esos reportes los hizo antes de subir al directo, ¿verdad? Entonces, yo no soy baboso, no soy estúpido, ¿sí? Y pues tuve que corroborar las fechas. Dije, bueno, esta señora me está diciendo pues que esto lo hizo antes, ¿no? Esto lo hizo antes de que hiciéramos el en vivo. Está bien, me parece perfecto. Vamos a ver. Si a mí me llega la notificación el día 8, pues lo que tengo que corroborar pues son las fechas, ¿no? Entonces me estuviste viendo la cara, ¿no? Mientras estaba negociando, yo me porté buena onda contigo. Fíjate, llegaste a pedirme tanta empatía, pero tú no tuviste empatía por mi canal, ¿no? Querías meterle un strike, querías meterlo de contenido por copyright. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué tengo que hacer? ¿Te tengo que reportar por uso de herramientas fraudulentas ante YouTube? Tengo toda la evidencia, ¿eh? El mismo correo de YouTube, los mismos videos, ¿no? Y tengo la evidencia de que desde hace 3 semanas yo ya había advertido a la audiencia de tu intento de censura. Porque era evidente. El canal que dijiste que te tiraron, que porque YouTube, no le gusta a la gente trans, que fue mentirísima, pues lo tenías en oculto.
público, ¿no? Ahora ya lo acabas de hacer público otra vez. Y yo leí el mensaje. Yo dije, esta tipa está haciendo todo esto porque lo que quiere es, con esos videos viejos, empezar a tirar videos y canales de gente que tiene el respaldo de las cosas, ¿no? Pues no estaba nada equivocado. Solamente te voy a decir una cosa. Y te la voy a decir bien en serio. Conmigo no se juega así. O vienes bien, o ni vengas, o ni te pares aquí. Tú ya viste que mi contenido no es tan fácil de tirar, porque yo sí trabajo, yo sí hago trabajo de investigación, yo sí hago una edición de ese contenido, yo sí hago uso justo. Y aunque hubieras tirado ese video y la audiencia hubiera resubido y te hubieras gastado las manos tirando contenido o haciendo que YouTube en el algoritmo, la audiencia tampoco es tonta, la audiencia puede hacer pequeñas modificaciones al contenido y ya está, así de fácil, ¿no? Si te vas a ser responsable de lo que hiciste, lo vas a hacer. No me vas a salir con otra sorpresita por la espalda. Lo curioso del asunto es que mientras Luca estaba ya despidiendo su live, entró una cuenta de nombre Charlotte tu patrona, la cual todos en el chat del en vivo empezaron a especular que era la misma Charlotte, ya que tenía una pésima redacción. Estoy obsesionado con el Omniverso P3, ni con Charlotte. Sin embargo, mucha de mi audiencia es Gorilover y Anticuchi, y me piden esos videos. Y a mi audiencia lo que pida. Y afortunadamente puedo hablar de Doña Leti, de Fofo Márquez, de Chingo Amiga, de Flor Amargo, y igual se me viralizan los videos. Ningún hombre real habla tanto de Charlotte, mi patrona y MP3. Ningún heterosexual haría eso, Rosetera. Te mueres de envidia de transicionar como yo y Emilia Pérez. Los machos hablan de fútbol, de mujeres, de cantinas. Tú hablas de mí y MP3, sal de Closet J. Esta cuenta es tan falsa y es tan subnormal que no me puedes dar el reporte 3 días antes de que hablamos, porque empezamos a hablar 2 horas después de que publiqué ese video. A menos de que tuvieras una máquina del tiempo, ¿no? Y 3 días antes de que yo publicara eso lo hicieras. Si quieres decir que fue el día que hicimos el en vivo, pues es tan... Tienes un problema bien fuerte ahí con tus neuronitas que ni sabes que el video lo publiqué el día 5 y el en vivo lo hice el día 6. ¿Cómo lo vas a mandar 3 días antes si todavía no cumplimos ni 24 horas de que habíamos hablado? Es que la gente está para mentir. Lo que les digo, la gente para mentir es muy tonta. Muy tonta. Cada que Luca decía estar hablando con ella, la otra cuenta desaparecía misteriosamente del chat de live y amedrentaba a Luca de la misma manera que ya se ha expuesto con otros creadores, como diciéndole gay o trans de closet, cosa que en realidad no es un insulto ser de la comunidad, pero es lamentable ver que gente de esta misma comunidad utilice las connotaciones negativas que nos han dado las personas ignorantes y odiantes a quienes tenemos preferencias o identidades diversas. Por esto y mucho más es que quiero recalcar que la comunidad trans no está del lado de Charlotte y no nos representa en lo más mínimo, ya que aunque es una persona trans, a su vez es una persona transfóbica, cosa que es posible como comenté en una de mis video reacciones pasadas. Así que, ¿acaso podríamos ver que Luca44 se una a la creciente lista de influencers que, al igual que Mr. Doctor, están tomando medidas legales en contra de Charlotte Lascurain? ¿Y ustedes qué piensan? Me interesa muchísimo leer su opinión en los comentarios. Recuerden suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Denle pulgar arriba a este y todos los demás videos y activen la campanita para ser de los primeros en enterarse sobre más actualizaciones de este caso y muchos más aquí en El Mundo Según Vince. Gracias por llegar hasta aquí, tomen mucha agua y cuiden a los animalitos. Bye bye.